Sean todos bienvenidos a la clase de neurociencias. Mi nombre es Olga González, estudiante del segundo trimestre de la carrera de psicología en la Universidad Yacambú, con el docente Dr. Germán Graterón. La neurociencias es una rama de la ciencia que estudia el sistema nervioso y todo lo relacionado a él, desde su estructura hasta su desarrollo y sus funciones. Estudia la parte de bioquímica, la farmacología y la patología del sistema nervioso y de cómo interactúan sus diferentes elementos, dando lugar a las bases biológicas de la cognición y la conducta. Su historia se remonta a la civilización más antigua e importante de la humanidad, como lo fue la cultura o civilización egipcia, quienes fueron los precursores de la medicina tal como se conoce hoy. Además de reconocer patologías como la cefalea, la epilepsia, secuelas de traumatismo craneales y la sección medular, fueron los primeros en realizar las llamadas trepanaciones craneales, que consistían en retirar secciones de hueso del cráneo mediante un instrumento llamado trépano. Asimismo, tenían la práctica de la momificación. Es de resaltar que estas prácticas primitivas también fueron extendidas en los 5 continentes por otras civilizaciones o culturas primitivas. En la antigua Grecia tiene su influencia Aristóteles, un filósofo y científico de la época, quien elaboró un sistema fisiológico centrado en el corazón. Él afirmaba que el corazón era el centro de las sensaciones, de las emociones y los pensamientos. Por esos tiempos, Hipócrates, quien se convirtió en el padre de la medicina, a través de un estudio profundo y de una gran observancia en pacientes que padecían de la llamada enfermedad sagrada, hoy conocida como epilepsia, concluyó que la misma era causada por lesiones en el cerebro y que si estas lesiones provocaban o controlaban el movimiento en el cuerpo del ser humano, también debían ser el centro de las sensaciones y el pensamiento. De acuerdo a la teoría de Hipócrates, la enfermedad respondía a la falta de equilibrio corporal, de la que él definió como los 4 humores: sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. En tiempos del Imperio Romano, el médico Galeno centró la mayoría de los estudios en el sistema nervioso, lo que hoy en día llamamos neurociencias, y su interpretación de la neurofisiología. Realizó estudios diseccionando un cerebro, previa selección de regiones específicas, concluyendo que todos los nervios estaban divididos en 2 vías, uno para los sentidos y otra para las acciones motoras o físicas. Asimismo, su teoría se mantuvo durante varios siglos, siendo en el siglo XVII cuando René Descartes introduce una teoría en la cual decía que el sistema nervioso funcionaba como una máquina, es decir, mediante principios mecánicos. Aunque su teoría fue errada, contribuyó al atribuir el término reflejo, aunque no como él lo había definido. En el siglo XIX, Johann Müller postuló su doctrina de las energías específicas de los nervios. Según estas teorías, las sensaciones que provoca un estímulo no dependen tanto de las circunstancias del propio estímulo como del nervio que se estimula. Esta teoría se ha demostrado incorrecta. En el mismo siglo surge la frenología, lo cual sostenía la teoría de que las facultades de una persona se podían analizar por las hendiduras y protuberancias del cráneo. Con el tiempo se descubrió que no era el cráneo quien podía determinar las personalidades
de las personas, valga la redundancia, dando entrada a otras teorías localizacionistas del cerebro. En 1864, Paul Broca, basada en esas teorías localizacionistas, estudia pacientes que padecían de afasias, que es una incapacidad para hablar, descubriendo que las personas con lesiones en el hemisferio izquierdo, específicamente en la tercera circunvolución del lóbulo frontal, presentaban problemas en el lenguaje. Hoy en día se le conoce como el área de Broca y se encarga de la producción del habla, del procesamiento y la comprensión del lenguaje. Karl Wernicke, siguiendo la misma tendencia de Paul Broca, descubre que las lesiones en la primera circunvolución presentan otro tipo de afectaciones en los pacientes con afasia. En 1873, el italiano Camillo Golgi, que lo tenemos aquí, mediante la creación de un método que funcionaba con nitrato de plata, el método se llama el método de la tintura, método de Golgi, observó las células con dendritas extendidas por todo el sistema nervioso. Gracias a este método, el español Santiago Ramón y Cajal descubrió la estructura básica del sistema nervioso, también conocida como la teoría neuronal de Cajal. En 1983, Howard Gardner presentó un modelo donde reconoce otras capacidades humanas, definiendo la inteligencia como la capacidad mental de resolver problemas y o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas. En el año 2003 ocurre la mayor revolución del conocimiento en las ciencias de la vida, cuando dos jóvenes investigadores, James Watson y Francis Crick, descifran la estructura del ADN, que constituye la base para entender las formas y funciones de todos los seres vivos. Pero Watson no solo fue el primero en descubrir la doble hélice, que es la forma que tiene la molécula presente en el núcleo y otras estructuras celulares, sino que además en el año 2007 se convirtió en el primer ser humano que cuenta con la secuencia completa de su propio genoma. Gracias por su atención y los esperamos para un próximo video.